Paz de Cristo, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana, que la misericordia, que la presencia de Dios esté en nuestros corazones, el poder adorar, el poder bendecir su nombre. Le damos gracias porque Él es bueno. En este día me ha tocado dar un estudio que es sobre la actitud. Debo cambiar mi actitud. Por mucho tiempo hemos estado hablando sobre la actitud, el cambio de la actitud, y es bueno hablar de la actitud, porque Dios cambia nuestras vidas, el tener una buena actitud, y Dios, cada día el Señor va obrando en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y el Señor en este día ha tocado mi corazón para compartir esta palabra. La palabra de Dios es tan buena, es tan gloriosa, hermano, y quiero compartirla, la actitud que tuvieron los apóstoles, la actitud que debemos tener nosotros, la actitud que debe tener usted, hermano, porque Dios nos llamó con un evangelio santo. Vamos a orar a Dios para que Dios nos hable en este día, para que podamos tomar la palabra de Dios en nuestros corazones. Bendito Dios, te damos gracias, porque eres soberano, porque eres poderoso, porque eres grande, Padre. Señor, que tu palabra en este momento toque nuestros corazones, nos haga libre. Señor, corta toda atadura, corta toda cadena, por medio de tu Espíritu Santo seamos libres. Señor, fortalece los hogares caídos, las familias que están debilitadas sean fortalecidas, sean cortado cadenas, sean sanados, sean restaurados, vida sean cambiadas, Padre, en el nombre de Jesucristo. Tu palabra es poderosa, tu palabra es verdad, tu palabra es la que nos habla, la que nos exhorta, la que nos escudriña. Oh Señor, clamo ante ti, Padre, para que tu palabra sea expuesta por medio de mis labios, que sea tu palabra la que toque, la que cambie, la que transforme los pensamientos, nuestras actitudes. Señor, tener una buena actitud delante de tu presencia, Señor, poder servirte con gratitud, con gozo. Señor, derrama tu presencia, que fluya presencia de Dios en nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amados hermanos, que el Señor nos bendiga en este día, en esta mañana, en esta gloriosa mañana. Hermano, vamos a ir a la palabra de Dios que se encuentra en el libro de los Hechos. En los Hechos, capítulo 1, versículo 4. Y dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Dice, y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y el versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué tremendo es su palabra. La palabra de Dios, hermano, es la que nos toca, la que nos transforma, la que nos quebranta. Hermano, nos hace libre para adorar a Dios, para bendecir al Señor. Hoy día en estos tiempos, hermano, donde hay tanta presión, hay angustia, hay enfermedades, hermanos, hay temores, hay miedo. La palabra de Dios nos da confianza, nos da fortaleza, nos da la seguridad de que Dios está con nosotros. Pero nosotros tenemos que ir más allá. Nuestra actitud. ¿Cuál es su actitud en este momento? ¿Cuál es su actitud? Hermano, dice la palabra de Dios que cuando el Señor vino a la tierra y comenzó su ministerio, dice que Él vino a la tierra y empezó a llamar hombres. Y llamó a Pedro. Dice que Pedro y su hermano Andrés estaban ahí con las redes, arreglando las redes en la barca. Y dice que el Señor los llama y los mira y los llama. Dice, y ellos dejando todo. Aleluya. ¿Cómo es el llamamiento de Dios? Dice que Dios nos llamó, hermano. Dios nos escogió. Somos pueblo de Dios. Un día, varón de Dios, Dios te llamó. Dios te cogió. No para que usted esté ahí atribulado, angustiado, desesperado. Dios te llamó para hacerte libre. Para alabar a Dios. Para glorificar a Dios. Para que en nosotros hay un espíritu superior. Como estuvo en Josué y en Caleb. Un espíritu superior. Un espíritu que esté ahí en medio de las dificultades, en medio de las circunstancias. Poder servir a Dios, poder adorar a Dios. Y dice la palabra que llamó a Jacob y su hermano. Y dice que ellos estaban ahí remendando las redes con su padre. Hermano,
Qué tremendo es la presencia de Dios. Qué tremendo es el poder de Dios cuando Dios te llama. Cuando Dios nos llama, el tomar una actitud. Quizás Pedro podía haber dejado, Señor, estoy ocupado. Señor, estoy preocupado de mi trabajo. Señor, estoy remendando las redes porque tengo que salir a pescar. Tengo que alimentar a mi familia, tengo que alimentar a mis hijos. Pero dice que Pedro, dejando todo, siguió al Señor. Esa es una actitud. Esa es una actitud superior. Cuando hay una actitud, hermano, de amar la obra de Dios, una pasión por las almas, una pasión por la obra de Dios. ¿Sabe? Cuando tenemos una pasión, cuando algo nos motiva a predicar, cuando algo nos lleva a hablar la palabra, hay una pasión. Yo quiero salvar almas, yo quiero predicar la palabra, yo quiero que el Señor use mis labios. Cuando está la pasión. Cuando está la pasión en nuestros corazones, dice la palabra de Dios, cuando Isaías ve al Señor y dice, oh, vi al Señor y voy a morir. Y dice que viene un ángel y pone un carbón encendido en sus labios. Y dice que quita la falta, el pecado, porque Dios nos hizo libres. El día en que nos bautizamos, el día en que entregamos nuestras vidas a Cristo, el Señor nos hizo libres para predicar, para hablar, para pregonar el Evangelio, no para estar oprimidos. El diablo quiere tenernos oprimidos, quiere tenerlos con miedos, con temores, pero Cristo nos hizo libres. Y dice la palabra de Dios que cuando viene el carbón encendido sobre Isaías y el Señor quita la culpa, el Señor nos perdonó. El Señor nos santificó, el Señor nos hizo libres. Hermano, no estamos sujetos a la esclavitud del hombre, del pensamiento humano. Estamos bajo la unción de Dios, estamos bajo la autoridad de Dios. Y cuando está la autoridad de Dios, podemos predicar la palabra con de nuevo, podemos hablar de Cristo, podemos entregar amor por las almas. No dependemos de los hombres. No dependemos de lo que dice las autoridades, lo que dice el gobierno, las cosas que están pasando. Debemos sujetarnos a ello. Debemos sujetarnos a toda autoridad puesta por Dios. Pero dependemos de Dios. El Señor nos hizo libre. El Señor te llamó varón. El Señor te llamó hermano. El Señor te llamó joven para que tú seas libre, para que alabes, para que glorifiques al Señor. Qué tremendo es la palabra de Dios. Y Dios nos llama. Y como yo decía Isaías, y cuando el hombre está en pecado, cuando hay faltas, cuando hay debilidades, cuando hay miedos, cuando hay temores, no podemos servir al Señor. Cuando usted tiene tribulación en su vida, cuando hay dificultades en su caminar, no podemos servir a Dios con libertad. No podemos decir, Señor, heme aquí. Señor, yo hago esto. Señor, yo trabajo. Señor, yo hago esto. No podemos. Pero cuando el Señor nos quita la culpa, cuando el Señor nos limpia, cuando el Señor viene a nuestras vidas, cambia nuestro pensamiento. Eso es lo que hizo con Isaías. Dice que el fuego encendido, la unción del Espíritu Santo, cambió el corazón, el pensamiento de Isaías. Y dijo, Señor. Y el Señor pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros? Y dice que Isaías dice, heme aquí, Señor. Envíame a mí. Cuando hay una nueva actitud, cuando hay un espíritu, cuando está el Espíritu Santo en nuestros corazones, podemos tomar decisiones, podemos mirar a Cristo, podemos ver, aunque se levanten guerras, aunque se levanten dificultades, podemos ver la mano de Dios. Y dice que Dios llamó a sus discípulos y les enseñó y compartió con ellos. Dice que estuvo en la casa de Pedro y sanó a la suegra de Pedro y el Señor hizo un milagro. Y dice que en la noche llegaron muchos hermanos buscando el favor de Dios, buscando la misericordia de Dios. Y Dios caminó con los discípulos, hermanos. Dice que estando en la barca, dice que la barca empezó a moverse el mar, las olas, y los discípulos sintieron miedo, mientras que el maestro dormía y descansaba. Y dos apóstoles, Señor, vamos a perecer, hombres de mar, hombres que estaban acostumbrados a la pesca, hermanos, sintieron miedo. ¿Cuántas veces hemos sentido miedo? ¿Cuántas veces nos ha cautivado el temor? ¿Cuántas veces nos ha fatigado la angustia, la desesperación? Hombres que vieron las manos de Dios, sintieron temor. Y dice que el Señor se levanta y calma la tempestad. Y el Señor le dice, hombres de poca fe. Este tiempo, hermano, dice la palabra que el justo por fe vivirá, no por vista. A veces vemos y ahí fraqueamos.
Pero el Señor dice que el justo por fe vivirá. Y ese es el tiempo que estamos pasando. El poder creerle a Dios, lo sobrenatural. Donde el hombre dice no hay sanidades, donde dice el hombre no hay respuesta, el Señor tiene la respuesta. Porque Dios se mueve en lo sobrenatural. Dios se mueve en lo que nosotros no podemos ver, en lo que nosotros no podemos entender. Dios se mueve. La mano de Dios está ahí y ahí se mueve el Señor. Y qué tremendo, hermano, cuando dice la palabra de Dios que el Señor caminaba con sus discípulos y dice cuando vio a la multitud. Hermano, la gente llegaba. Donde el maestro estaba, la gente llegaba. Muchos enfermos, muchos con necesidades, muchos con angustia, muchos con dolor, muchos con desesperación. Y llegaban. Y dice que Dios tuvo compasión de ellos. ¿Sabe que el Señor está misericordioso? Dios tiene compasión de nosotros, hermano. Dios nos mira con ojos de misericordia. A veces los hombres juzgan, pero Dios no juzga. Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. Dios te mira con ojos de misericordia para restaurarte, para sanarte, para perdonarte. Y dice que el Señor, viendo la necesidad de la gente, de la multitud, dice que tuvo misericordia. Y el Señor le dice a su discípulo, a la verdad, la mies es mucha. A la verdad hay gran necesidad. A la verdad hay gente que está llorando, hay gente que está sufriendo, hay gente que necesita de usted y de mí. Una palabra de amor, una palabra de estímulo, una palabra de misericordia, una palabra que pueda restaurarle, que pueda sanarle, que pueda ayudarle. No tan solamente la economía, no tan solo llevar esto, sino que una palabra que pueda restaurar vida, que pueda sanar. Y el Señor le dice a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, pero pocos los obreros. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros. Oh, santo eres Señor. Aleluya. Dios está llamando hombres y mujeres que le amen al Señor de verdad, que sientan esa pasión, que sientan ese deseo de servir a Dios con todo el corazón. Se cumple la palabra de Dios en estos tiempos cuando dice que el amor de muchos se va a enfriar. Hermano, qué tremendo es cuando podemos entender en nuestros pensamientos el poder de Dios, la presencia de Dios en nuestras vidas y que actúa en nuestro corazón. El Señor dijo, no os preocupéis de lo que habéis de hablar, de lo que habéis de recibir, de lo que habéis de hablar, porque yo pondré palabra en vuestros labios. Hermano, solamente tenemos que abrir nuestros labios, solamente tenemos que orar. Solamente tenemos que hablar la palabra. Y dice que el Señor llama a sus discípulos y le enseña, dice, y los envía. Pondrán manos sobre los enfermos. Y los enfermos sanarán, harán milagros, harán prodigio. ¡Qué tremendo! Dios le enseñó, hermano, a los apóstoles la palabra de Dios. Usted lleva quizás tiempo en la iglesia. Llevamos tiempo en la iglesia. La palabra está enseñada. Pero ellos tomaron una buena actitud de tomar al Señor. Habían muchos que venían por panes y peces. Habían muchos que venían por sanidades, para que Dios los sanara, para que el Señor obrara en sus vidas, en sus hogares, pero no había una entrega. Y Pedro ve lo que estaba sucediendo. Y Pedro dice, Señor, mira, Señor, se van. Y el Señor le dice, pero ve tú con ellos. Pero sabe, cuando hay una actitud, hermano, cuando hay una visión, cuando hay una pasión por las almas, usted no puede volver al mundo, usted no puede alejarse de Dios. Usted dice, reacciona, despierta, toma conocimiento de su cuerpo. Y dice, ¿y dónde iré? ¿Y dónde iré, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? Qué tremendo es la palabra de Dios. Y el Señor, cuando el Señor parte de este escenario, de esta tierra, dice a sus discípulos, y ahí donde dice el versículo 4, dice, y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa que fue dicho. Más Juan el Bautista bautizó en agua, más vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hermano, y cuando llega el día de Pentecostés, el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que Pedro, hermano, lanza un mensaje poderoso.
Hermanos, estaban todos y se derrama el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, hablando en lengua, magnificando al Señor. Se derrama poder, poder, fuego, poder. El poder que usted tiene, el poder que opera en nuestras vidas, el poder que opera en su vida, que no es suyo, pero es de Dios. Y el diablo quiere tenerlo obstruido, quiere tenerlo ahí intimidado. Y se derrama el poder. Y se cumple la profecía de Joel cuando dice, y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones. Hermano, la profecía se cumple en el día de Pentecostés. Y Pedro se levanta con un tremendo mensaje y dice, y vosotros al quien crucificaste, al dador de la vida. Y el pueblo dice que se compujo de corazón. Hermanos, y dijeron, varones Galileos, ¿qué haremos? Y el Señor dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados y reciban el Espíritu Santo. Qué tremendo es el Espíritu Santo, hermano, el que opera. Dice la palabra de Dios que, hermano, y la iglesia empezó a crecer. Y dice, vamos a estar en Hechos capítulo 2, 46, dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Qué importante es el amor. Qué tremendo es el amor de Dios. Qué tremendo es cuando Dios pone un amor en nuestro corazón, por las almas, por el necesitado, por el angustiado, por el que está llorando, por el que tuvo una pérdida de un familiar, de un amigo, por el que está sufriendo en el hogar. Qué tremendo es el amor de Dios. Dice el Señor, porque de tal manera, hermano, dice la palabra de Dios que ellos perseveraban. Hermano, dice que ellos estaban ahí unánimes. Dice que en las casas, en el templo, adoraban, glorificaban a Dios. Adoraban a Dios. Dice que traían sus propiedades, hermano, y la ponían a los pies de los apóstoles. Nadie les pedía el dinero. El apóstol Pablo decía, yo no quiero ser carga de nadie. Yo no quiero ser gravoso. Yo no vengo por interés de su dinero. Yo vengo por las almas. La pasión por las almas, hermano. La pasión por rescatar almas para Cristo, no por lo que puedan traer. Las almas son valiosas ante la presencia de Dios. La actitud que debe haber en nuestra vida como cristiano es hablar de Cristo, es hablar la palabra, que las almas vengan a Cristo, que las almas vengan al Señor y que el Señor pueda obrar en cada vida, que el Señor pueda obrar en cada corazón. Pero eso tiene un sacrificio. Eso tiene un esfuerzo. La palabra habla de estos hombres, pero estos hombres dice que eran del vulgo, eran hombres quizás igual que nosotros, ellos estaban trabajando, estaban en sus labores, pero dice que eran hombres de oración, hombres que oraban, hombres que buscaban la presencia de Dios. Dice, la oración cambia las cosas. La oración cambia cuando usted empieza a orar, cuando usted empieza a buscar la presencia de Dios, hermano, cambia. La oración debe ser efectiva, de creerle a Dios. Cuando yo voy a pedir por algo, creer que el Señor va a orar. Y ahí se manifiesta la fe. Señor, ayúdame. Señor, mira mi problema. No, hermano. Usted tiene que orar con fe, creyendo, declarando, sabiendo que Dios está ahí. Dice la palabra de Dios que Ana tenía una angustia en su corazón. Y dice que ella todos los años iba y adoraba a Dios, y dice que presentaba sacrificios a Dios, y su esposo le daba la mejor parte para que adorara a Dios, pero había algo que había mayor. ¿Cuántos hoy día están sufriendo? ¿Cuántos hoy día están con angustia en sus corazones? Pueden escuchar la palabra de Dios, pueden oír el mensaje, pero en sus corazones hay dolor, hay angustia, hay tristeza. Pero dice que esta mujer se humilló, Ana se humilló, con todo su corazón. Por eso dice la palabra que Dios al corazón contrito y humillado, Dios no lo desecha. Esta mujer se humilló de tal manera, hermano, que aún el profeta le dice, mujer, digiere tu vino, estás ebria. Y ella dijo, no, estoy consumida en un dolor, en una aflicción. Y él le respondió y le concedió tener un hijo. Qué tremendo cuando nosotros tenemos una actitud, hermano, de humillarnos, de postrarnos a Dios, de reconocer que no somos nada y que necesitamos a Dios. Pero esto ocurre con la oración.
Dice la oración, sin oración no hay presencia de Dios. Cuando usted no ora, no hay presencia de Dios. Somos presa fácil para el diablo. Cuando no hay oración, la tentación viene y usted cede a la tentación. Cuando no hay oración, el diablo viene y destruye su familia. Si usted descuidó su familia, si usted descuidó la oración en su familia, si usted descuidó, hermano, lo que hay en su hogar, hoy día, ¿cómo vemos a los jóvenes? Hoy día los jóvenes se dejan influir por los jóvenes. Andan en las protestas, andan haciendo daño, andan saqueando, y son jóvenes. Andan destruyendo lo que hay en nuestro país, hermano, andan causando daño, andan causando miedo. Andan asaltando, hermano, andan haciendo delincuencia, andan robando, hermano, andan haciendo portonazos, son jóvenes. La Biblia dice, instruye al niño en tu camino para que cuando fuese viejo no se aparte de él. Hoy día nos olvidamos de nuestros hijos, de los jóvenes, hermano, son nuestros hijos y debemos tenerlos ahí, debemos orar con ellos, debemos clamar, debemos pedirle al Señor que los guarde, que los cuide, que los proteja. Y cuando ya son grandes, cuando no los podemos sujetar y decimos, Señor, ese es el tiempo en que tenemos que tomar sabias actitudes. Sabias actitudes, hermano. En permitir que nuestros hijos sean de Dios, sean de Cristo. Que nuestros hijos alaben a Dios, que nuestros hijos glorifiquen a Dios. Que usted pueda ver a sus hijos cómo alaban a Dios, cómo se gozan, cómo se deleitan. Pero si nosotros no tenemos una buena actitud personal, ¿cómo vamos a tener una actitud con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestra familia? La actitud empieza por nuestra vida. Somos sacerdotes, somos responsables de nuestra familia, somos responsables de nuestros hijos. Y eso está en la oración. El orar, el clamar. Dice la oración mueve la mano de Dios. La oración mueve la mano de Dios. Qué tremendo, hermano. Cuando usted ora, el Señor mueve la mano de Dios. Por eso dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Qué tremendo cuando nosotros podemos orar a Dios y vamos con un corazón sincero. Señor, escudriñame. Señor, examíname. Mira, Señor, soy falto, soy pecador. Señor, tengo luchas, tengo tentaciones, tengo pruebas, tengo dificultad. Examíname, Señor. No hay nada que pueda esconder delante de tu presencia. Cuando nosotros somos sinceros con Dios, cuando nosotros tenemos una intimidad con Dios, cuando nosotros tenemos una gratitud con el Señor, podemos adorar a Dios con libertad. Podemos sentir al Señor, podemos sentir la presencia de Dios. Dice que los discípulos oraban fervientemente. Y dice Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9 de la oración. Y le trajeron un hombre, dice, a las puertas del templo de la hermosa, que se llamaba, para pedir limosna. Y dice que se ganaba ahí para pedir limosna. Y un hombre que estaba enfermo. Y dice que Pedro y Juan iban, hermanos, y viéndole. Dice que este hombre, hermano, extendió las manos para recibir algo. Estaba acostumbrado, quizás, muchas veces usted ha visto gente que está en las calles pidiendo una moneda. Quizás esta persona, hermana postrada, estaba pidiendo una limosna. Pero, ¿sabe? Cuando está el amor de Dios, cuando está la oración, el Señor nos mueve a misericordia. Pues, Pedro y Pablo podían haber sido indiferentes, podían haberse un lado del pasado por un costado. Porque ellos dijeron, no tenemos dinero, puede haber sido indiferente. Pero ¿sabe? Cuando está el amor de Dios, cuando está la oración, cuando está el clamor, cuando está la presencia de Dios, Dios nos mueve a misericordia, hermano. Dios te mueve a misericordia. Aunque no tengas dinero, aunque te digas, no tengo dinero para darte, hermano, pero aquí está mi ayuda, mis palabras de motivación, de amor. Y dice que Pedro y Juan dijeron, no tenemos dinero, pero mira, tenemos algo más importante, que tenemos el poder de Dios en el nombre de Jesucristo. Levántate y anda. La presencia de Dios. Hermanos, tenemos la presencia de Dios. Usted quizás puede verse lleno de problemas, de angustia, de desesperación. Hermano, que tengo un problema, que tengo esta dificultad, que tengo esta circunstancia, pero tiene la presencia de Dios. A veces tenemos al Señor escondido en un rincón y creemos que nosotros podemos solucionar los problemas. Deberíamos tener al Señor en el centro, para que el Señor solucione nuestros problemas y para que la mano de Dios se manifieste en nuestras vidas. Y dice la palabra de Dios, más Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy.
en el nombre de Jesús de Nazaret, dice, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saliendo se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. ¡Aleluya! Hermano, un hombre que estuvo postrado, quizás por tantos años. Un hombre que lo cargaban para que pidiera plata, para que pidiera dinero. Pero el Señor vino ahí y lo sanó. ¿Cómo no tener gratitud ese hombre? ¿Cómo no tener gozo ese hombre de esa alegría de hermano de poder estar postrado y que ahora él pudiera caminar, pudiera saltar, pudiera alabar a Dios? Hermano, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. El Señor nos hizo libre. Hermano, tenemos redención en los cielos. Dice que el Señor viene pronto. Dice que seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Esa es nuestra esperanza. Y por eso tenemos que luchar cada día, tenemos que fortalecernos en la palabra de Dios. Dice, y teniendo sido Pedro y Juan y el cojo que habían sido sanados, todo el pueblo atónito, los miraban, hermano. Y decían, pero si este era el cojo que estaba ahí a las puertas del templo, este era el que pedía limosna, este era el que tenía una necesidad en su cuerpo, este no podía caminar. Todo el pueblo atónico, porque todos lo conocían por años. Por años lo conocían que era cojo. Hoy día de repente algunos se hacen pasar por enfermos, hermano, que en muchos lugares se ve eso, para atraer a la gente. Pero esto lo vieron por sus propios ojos. Nosotros hemos palpado, nosotros hemos visto la gloria de Dios por nuestros ojos, nosotros hemos visto milagros que Dios ha producido en nuestra familia, en nuestros hogares. Cómo no tener una buena actitud delante de Dios, cómo no humillarnos, cómo no buscarle, cómo no de adorarle, cómo no de bendecirle, hermano. ¿Sabe qué? Cuando es triste ver, hermanos, mensajes fríos, nuestros mensajes deberían ser poderosos, ungidos con poder, con unción, cosa que los corazones se quebranten. Hermano, necesitamos al Señor. Yo necesito a Cristo en mi corazón. Yo necesito que el Señor tome dominio de toda mi vida. Que yo pueda sentir esa pasión. Hermano, cuando está esa pasión en nuestro corazón, somos locos. La locura de la predicación. Vamos a todos lados. No nos importa tener miedo o vergüenza. Somos locos. Porque la pasión de la presencia de Dios, hermano, es locura. Es locura para los que se pierden. Y cuando tenemos esa pasión, tenemos la visión. Podemos ver dónde está el necesitado, dónde está el afligido, dónde está el angustiado. Podemos ir con una palabra de restauración, una palabra de amor. Pero si no está la pasión en su vida, hermano, si no está el deseo en su corazón, ¿Dios qué puede hacer? Dios se mueve por medio de la oración. Si usted quiere tener una familia fortífera, si usted quiere tener un hogar fortífero, es necesario la oración. Y el Señor y los discípulos le empiezan a predicar y le dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, hermano. Qué tremendo es la palabra de Dios. No hay otro nombre en quien podamos ser salvos. Dice, entonces viendo de nuevo Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres de letras, hombres sin letras, vulgos, se maravillaban y reconocían que estos habían estado con el Señor. Hombres que trabajaban, como decir, hombres de la construcción, por poner un ejemplo. Hombres que, no sé, pues diferentes tipos de trabajo. No eran hombres de elocuencia, no eran hombres de renombre, no eran senadores, no eran diputados, eran hombres vulgos, que remendaban redes, que ahí salían a pescar y a veces le iba bien y a veces le iba mal, que alimentaban a su familia por medio de la pesca. Pero hombres que eran poderosos en las manos de Dios y los reconocían, que estos hombres anduvieron con Jesús, porque tuvieron una buena actitud, porque sus corazones los encomendaron a Dios, porque sus vidas las entregaron al Señor. Dice más, Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir
Y lo que dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto, lo que hemos oído. Entonces ellos lo amenazaban, los amenazaron, los soltaron, porque no hallaron ninguna cosa de que condenarlo. Ellos decían, callen, no hablen más de este nombre. Y los discípulos decían, no podemos callar lo que hemos visto, lo que hemos oído. Al Señor, la palabra, el poder, los milagros, los prodigios, lo que nosotros hemos aprendido, no podemos callarlo, hermano. A veces estamos callados. A veces miramos, solamente miramos. Qué triste, hermano, mirar y no hablar y no declarar lo que hay en su corazón. Dice la Biblia, los que son del Espíritu piensan las cosas del Espíritu. Cómo agradar a Dios, cómo servir a Dios, cómo buscar a Dios. Y los que son de la carne, en las cosas de la carne. Cómo tener más, cómo ser bendecido, cómo buscar esto, cómo tener bienes. Los que son del Espíritu buscan las cosas del Espíritu. Los que son de la carne buscan las cosas de la carne. Más dice el Señor, más buscar el reino de Dios y tu justicia, y todo será añadido. Dice, y todas las cosas, y todas las cosas en común, dice la multitud, y los que habían creído eran de un corazón y de un alma, y ninguno decía tener lo propio suyo. Decía, porque nada lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Aleluya. Más así no había entre ellos ninguna necesidad, porque todo lo que poseían, heredades, casas, las vendían, las traían al precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y repartían a cada uno según su necesidad. Oh, santo eres, Señor. Usted puede sentir al Señor en este momento. Usted puede sentir el gozo del Señor. Usted puede sentir la paz del Señor. ¿Sabe cuando Dios opera en nuestro corazón? No hay quien nos pueda callar. Cuando Dios opera en nuestra vida, hermano, no hay quien nos pueda callar. Qué tremendo es la palabra de Dios. ¿Sabe que dice que Dios escucha la oración? Cuando podemos ver el eunuco, dice que el eunuco era un hombre que iba y ofrecía sacrificio a Dios. Y Dios dice que iba al lugar alto y ofrecía sacrificio. Y quizás la oración de este hombre llegó delante de la presencia de Dios. Porque Dios escucha cuando hay un clamor, hermano. Todo lo que usted está clamando, usted cree, no cree que son palabras al viento. Dios escucha nuestro clamor. Si usted está llorando, si usted está sufriendo, si usted está pasando necesidad, si no hay nadie que le extienda una mano, si usted está orando, Dios va a tomar y Dios va a llevarlo donde aquel que le puede extender una mano. Y dice que la palabra de Dios, el Señor le habla a Felipe. Y Felipe le dice, lo lleva en el espíritu al desierto. En el espíritu lo lleva al desierto. Y le dice que lo lleva ahí y Felipe ve pasar un carro y se sube al carro y ahí está el eunuco y el eunuco ya predicando el profeta Isaías y fue llevado y no abrió su boca y Felipe le dice, ¿entiendes lo que lee? Aleluya, 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 aleluya. Entiende lo que lee, le dice Felipe, el hombre de Dios, el hombre ungido por Dios, el hombre que tenía la palabra de Dios como usted la tiene, varón de Dios. Y el eunuco le dice, ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me explique? Y dice Felipe, entrando en el espíritu, le empieza a predicar la palabra de Dios. Y sabe, cuando estamos en el espíritu, podemos hablar la palabra y el Señor abre el entendimiento. Y el Señor abre los corazones. El Señor abre nuestras vidas, hermano, y la palabra llega. Y podemos tomarla y podemos recibirla. Y qué tremendo, porque el eunuco dijo, solo dijo, Felipe, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Hermano, cuando tomamos una actitud de reconocimiento, cuando tomamos una actitud de que no somos nada y que Dios es tan misericordioso. Y dice que Él tomó una actitud, hermano. Aquí hay agua.
Él podía haber dicho, ya Felipe, gracias por tus palabras, lo voy a pensar, mira, voy a leer más la Biblia y después voy a ver si voy a la iglesia. No dijo eso. Él tenía una necesidad de Dios. Y dijo, Felipe, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y dice que descendieron a las aguas y fue bautizado. Y el eunuco tomó su camino y el Señor lo llevó en el espíritu a Felipe. Aleluya. Ese es el Dios que servimos. Cuando dice la palabra de Dios, cuando el centurión, por eso dice la oración escucha. Dios escucha la oración. Dios escucha nuestro ruego. Dios escucha nuestra súplica. Pero debemos tener una buena actitud. Dice que el centurión tenía una buena actitud, era temeroso, era dadivoso, ayudaba al pueblo y siempre dice que estaba pidiéndole a Dios. Y el Señor oyó la petición del centurión y dice que vino un ángel y le dijo, tus oraciones han sido oídas delante de la presencia de Dios. Un gentil hermano. Y dice, manda por Pedro. Él te dirá lo que tienes que hacer. Aleluya. Él te dirá lo que tienes que hacer. ¿Qué estamos haciendo nosotros, hermano? Por las almas que necesitan la palabra de Dios. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios, no por pensamientos humanos. Lo que yo crea, lo que yo piense no me sirve. Lo que el Espíritu de Dios nos lleve, eso sirve. Y dice que Pedro dice que subió, hermanos, a la azotea y dice que a orar al Señor, porque eran hombres de oración. Y vino un éxtasis. Y dice que una voz le decía, Pedro, mate y come. Y le dice, Señor, no puedo echarme ninguna cosa inmunda a mi boca. Y dice que la voz por segunda vez le dice, Pedro, mate y comen. No, Señor, no llames inmundo lo que yo he santificado. Hay cosas que a veces no entendemos, hermano. Hay cosas que de repente nos suceden y no entendemos. Hay situaciones en nuestras vidas, hermano, que nos quedamos así. Y cuando golpean la puerta y viene alguien y dice, ¿sabe qué? El Señor dijo que un ángel del Señor dijo que viniéramos por ti a la casa del centurión. Ahí entiende Pedro. Ahí entiende Pedro. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Nuestros pensamientos no son los pensamientos que Dios tiene para con nosotros. Dice que Dios tiene pensamientos de bien para nuestra vida. ¡Oh, aleluya! ¡Qué tremendo es la palabra de Dios! Aleluya, dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchos señales y milagros y prodigios en el pueblo. Por las manos de los apóstoles se hacían milagros. Dice, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en las camas, en los lechos, para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayera sobre ellos y fueran sanados. A los atormentados, los espíritus, hermano, la sombra de Pedro, la sombra de los apóstoles. Era tanta la fe de aquellas personas, era tanta la aflicción, era tanta la necesidad, hermano, que sacaban a los enfermos, hermanos, y los llevaban a los pies de los apóstoles para que el Señor obrara. Hermano, qué tremendo es la palabra de Dios. Qué tremenda es la palabra de Dios cuando opera en nuestras vidas. Dice, y echando mano de los apóstoles los pusieron en la cárcel pública, mas un ángel del Señor, abriendo de noche la puerta de la cárcel, sacándole, le dijo, id y puesto los pies en el templo y anunciar. ¿Sabe que Dios, los ángeles, los apóstoles no estaban solos? El Señor estaba con ellos. Y el ángel le abre la puerta. Los metían a la cárcel, les pegaba, los golpeaba. Qué tremendo, hermano, cuando el ángel del Señor está con nosotros. Cuando usted puede estar ahí en peligro, el Señor lo guarda, el Señor lo cuida. Hermano, usted puede estar predicando la palabra de Dios y el Señor obra poderosamente. Después dice aquí, dice la palabra de Dios que ellos, lo único que querían los sacerdotes es que callaran, que no hablaran de este nombre.
Ellos veían con sus ojos cómo los apóstoles hacían sanidades, cómo la gente se reunía, hermano, cómo la gente llegaba por multitudes, los enfermos, los endemoniados, los angustiados, los desesperados llegaban, hermano, y los apóstoles obraban sanidades. Y dice, cuando los trajeron, los presentaron ante el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que nos enseñen en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Era tremenda la palabra. Hermano, ellos no callaban, ellos predicaban la palabra de Dios. Dice, ¿y queréis echar sobre nosotros la sangre de estos hombres? Respondió Pedro, dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esta parte es muy hermosa, hermano. ¿Sabe que esto es tremendo? El hombre lo que está mirando, esto está en Hechos capítulo 5, versículo 33. Dice, ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen a los apóstoles fuera un momento. Y les habló y les dijo, muchos se han levantado diciendo que son Dios y mucha gente lo ha seguido, pero han fracasado. Han fracasado. Entonces nos dice, nosotros no podemos contender con ellos porque a lo mejor es la voluntad de Dios. Y dice, y ahora os digo, apartaos de ellos, de estos hombres, y dejadle, porque si este consejo, esta obra, es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No sea tal vez que hayáos luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarle, mire, si no ni siquiera lo dejaron suelto. Era tanta la ira que tenían por los apóstoles, porque predicaban la palabra, porque hacían milagros. Dice, y llamándole a los apóstoles, después de azotarle, los intimidaron que no hablasen más en su nombre de Jesucristo, y los pusieron en libertad. Miren lo que dice la palabra. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer ofrenda por causa del nombre. Y todos los días en el templo, por las casas, no cesaban de enseñar. El Señor es bueno. El Señor es bueno, hermano. Sabe que tremendo es la palabra de Dios. Qué tremendo es el hermano cuando el hombre pone su actitud, su corazón delante de Dios. No importa las situaciones que vengan. Los apóstoles estuvieron dispuestos a perder su vida. El apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. El apóstol Pablo dice que fue preso, puesto en prisión. Y la tercera vez, la última vez, él sabía que iba a morir. Pero en su corazón había una actitud tan poderosa que él sabía que él iba a morir. Y él dijo, he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Aleluya. Hermano, que no el diablo nos deje en la mitad de camino. Estamos peleando una batalla, estamos peleando una carrera, hermano amado. He peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. No solamente caminar. Esta es una batalla, esta es una lucha cada día, enfrentarnos con nuestros problemas, con nuestras dificultades. Cuando llegue el día de la partida, hermano, de la muerte, dice, por lo demás, me está esperada mi corona. Y no solo a mí, sino a todos los que amen su venida. Qué tremenda es la palabra de Dios. Una actitud. Una buena actitud y una buena oración hace retroceder las tinieblas. Hace que retroceda las tinieblas. Una buena actitud, Dios no hace nada. Una buena actitud hace que Dios, las puertas se abran, pero tiene que haber oración. Cuando no hay oración, cuando en un hombre, en un varón no hay oración, los cielos se cierran.
Cuando en una iglesia no hay oración, las puertas se cierran. Porque la oración mueve. La oración mueve al pueblo de Dios. La oración mueve al varón de Dios. La oración mueve a los líderes. La oración mueve a las familias. Necesitamos dejarnos mover por la oración. Si usted quiere recibir sanidades, ore al Señor. Si usted quiere que su familia se restaure, ore al Señor. Si usted quiere que su vida se restaure, ore al Señor. Porque sabe que el Señor dice su palabra, que el Señor viene como ladrón en la noche. Y no sea que estemos como esas vírgenes. Se veían ante los ojos de Dios, se veían bien. Ante los ojos de Dios se veían bien. Perdón, ante los ojos de los hombres se veían bien. Eran 10 vírgenes, pero había una diferencia. Habían 5 que estaban con sus lámparas llenas. Y habían 5 que estaban con su lámpara vacía. Y cuando viene el esposo, cuando oyen la voz del esposo, dice que las que estaban con su lámpara llena corrieron al esposo. Pero las que estaban con sus lámparas vacías, dice que desesperaba, querían llenar sus lámparas. Y dice que el Señor viene como ladrón en la noche, a la hora que menos lo penséis. Y dice que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Hermanos, que el Señor les bendiga en este día. Vamos a orar. Voy a pedir que usted ore ahí está en su casa. Pues vamos a orar al Señor para que Dios nos bendiga. Bendito Padre Celestial, tu palabra en este día, Señor, ha hablado de una actitud. Señor, yo no conozco lo que hay en cada hogar, en cada familia, pero que esta palabra, Señor, pueda cortar cadenas, pueda cortar ataduras, pueda liberar a aquel que está oprimido, aquel que está enfermo, Señor, que lo haga libre, Señor, que todo demonio retroceda, que todo espíritu contrario retroceda de los hogares, en el nombre de Jesucristo. Señor, que podamos cantar victoria, que podamos tener una buena actitud y podamos tener un buen pensamiento. Bendiga, Señor, bendiga a mi pastor, bendiga a los ministros, bendiga a los líderes. Cada hogar, cada familia, cada joven sea bendecido en el nombre de Jesús. Hermano, que el Señor les bendiga.